Hoy vamos a ver qué hay realmente dentro de tu cabeza. El cerebro humano es un tema fascinante, a menudo envuelto en misterio, pero que todos tenemos en común. Es el centro de control de nuestro cuerpo, responsable de todo, desde nuestros pensamientos y emociones hasta nuestros movimientos y funciones. Y a pesar de su importancia en nuestra vida diaria, el cerebro sigue siendo uno de los órganos más complejos y menos comprendidos del cuerpo humano. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo funciona realmente tu cerebro? Quiero decir, pensar de verdad. Es fácil darlo por sentado, pero la verdad es que la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo dentro de nuestra propia cabeza. Simplemente asumimos que está funcionando correctamente, que está haciendo su trabajo sin problemas. Pero la realidad es que el cerebro es un órgano altamente complejo y detallado, que ni siquiera los científicos y expertos comprenden completamente. Hoy vamos a explorar la estructura y funciones del cerebro. Te aseguro que será un viaje fascinante. Muchos de nosotros hemos oído el mito de que solo usamos 10% de nuestro cerebro, pero la verdad es que eso no es cierto. En realidad usamos casi todas las partes de nuestro cerebro. Y la idea de que tenemos un depósito sin usar de poder mental no está respaldada por la ciencia. ¿Dónde viene ese mito del 10%? Probablemente de un libro de 1907, escrito por el psicólogo y autor William James, quien dijo que solo estamos haciendo uso de una pequeña parte de nuestros recursos mentales. Pero James nunca quiso implicar que tuviéramos un superpoder sin usar. Más bien hablaba sobre nuestro potencial para el crecimiento y el desarrollo personal. Otro error común es pensar que nuestro cerebro es una entidad fija que no puede cambiar. Eso tampoco es cierto. Nuestro cerebro es increíblemente adaptable y puede reorganizarse en respuesta a nuevas experiencias y a nuevos aprendizajes. Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es exactamente el cerebro y cómo funciona? El cerebro se divide en tres partes: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro es la parte más grande y está dividido en dos hemisferios, uno a la izquierda y otro a la derecha. El hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje y la lógica, mientras que el derecho está más involucrado en la creatividad y la percepción espacial. Otro mito es que hay personas que son de cerebro izquierdo o cerebro derecho, lo que implicaría que estamos naturalmente inclinados hacia la lógica o la creatividad. Sin embargo, la verdad es que nuestro cerebro es altamente adaptable y podemos desarrollar habilidades en ambas áreas con práctica y paciencia. Este que tenemos en rojo es el lóbulo frontal y es conocido como el director ejecutivo del cerebro. Es responsable de las funciones ejecutivas, la toma de decisiones y el control motor. Es la parte que nos ayuda a planificar, organizar y ejecutar tareas, siendo totalmente esencial para nuestra vida diaria. En azul tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal procesa la información sensorial, particularmente la relacionada con el tacto y la percepción espacial. Es el lóbulo que nos ayuda a navegar el mundo y a entender nuestra presencia física. En amarillo tenemos el lóbulo temporal, el cual está estrechamente relacionado con nuestra memoria y nuestras emociones, desempeñando un papel crítico en nuestra capacidad para formar y retener nuevos recuerdos. Es el que nos ayuda a aprender nuevas habilidades, a reconocer rostros familiares y a experimentar emociones como el amor y el miedo. En la parte de atrás tenemos al lóbulo occipital, el cual se dedica a procesar la información visual, permitiéndonos ver e interpretar el mundo a nuestro alrededor. Es esencial para reconocer formas, colores y patrones, lo que lo convierte en un componente clave para nuestra supervivencia. Por otro lado, tenemos a el cerebelo, que está ubicado en la base del cerebro. Esta parte es la encargada de coordinar el movimiento y el equilibrio. Y finalmente tenemos al tronco encefálico, que conecta al cerebro con la médula espinal y controla muchas de nuestras funciones automáticas, como la respiración y los latidos del corazón.
Y entonces, ¿cómo trabajan juntas estas partes? Es como una compleja red de comunicación con diferentes regiones del cerebro enviando y recibiendo señales entre sí. Es un sistema altamente distribuido e increíblemente eficiente. De hecho, el cerebro es tan eficiente que incluso puede compensar daños en ciertas áreas y redirigir las señales a través de otras regiones. Esto se conoce como la neuroplasticidad y es una de las habilidades más asombrosas del cerebro humano. La neuroplasticidad no solo se trata de compensar daños, también se trata de cómo nuestro cerebro puede cambiar y adaptarse a nuevas experiencias y aprendizajes. Por ejemplo, cuando aprendemos una nueva habilidad o idioma, nuestro cerebro cambia su forma y estructura. Se forman nuevas conexiones entre las neuronas y las antiguas se fortalecen o se debilitan. Es como si nuestro cerebro estuviera constantemente reconfigurándose y este proceso dura durante toda la vida. Un ejemplo fascinante de esto son los conductores de taxi de Londres, quienes deben memorizar complejos mapas de la ciudad para aprobar su licencia de conducción. Cuando estos conductores aprenden nuevas rutas y habilidades de navegación, sus cerebros literalmente cambian de forma. Por acá tenemos en el lóbulo temporal al hipocampo. Es una región involucrada en la formación de recuerdos. En los conductores de taxi de Londres, esta área se vuelve más grande y la materia gris del cerebro se engrosa. Y es como si sus cerebros estuvieran literalmente expandiéndose y adaptándose para acomodar la nueva información. Y esto no se limita únicamente a los conductores de taxi. Cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro cambia y se adapta en respuesta. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Que el cerebro es un órgano complejo y altamente adaptable, capaz de cambiar y crecer a lo largo de nuestra vida. Hemos explorado algunos mitos comunes del cerebro. Recuerden, usamos todo nuestro cerebro. Y profundizamos en las diferentes partes del cerebro y sus funciones. Esto va a ser muy importante para entender todos los videos de este canal, así que les recomiendo repasar y aprenderse este video. Aprendimos y repasamos nuevamente el poder de la neuroplasticidad, que permite que nuestro cerebro se adapte y cambie en respuesta a nuevas experiencias y aprendizajes. Gracias por acompañarme en este viaje entendiendo nuestro cerebro. Si tienes preguntas, no olvides dejarlas en los comentarios. Y si quieres aprender más sobre salud cerebral y neurociencia, no te pierdas nuestro próximo video. Adiós.